dentro. 5 y dentro. A ver, para muchos ufólogos actuales, el asunto Humo sería el mejor ejemplo del fraude perfectamente estructurado en ufología. ¿Estás de acuerdo? Sí, como dices, probablemente se trate de un fraude, y teniendo en cuenta la larga duración del mismo, si nos atenemos a la parte conocida del tema Unmo, que se habría iniciado a finales de 1965 o principios de 1966, pues son ya, fíjate, no hacer la cuenta, 25 años. Y a lo largo de todas las investigaciones que se han hecho en estos años, se han descubierto efectivamente pues casi de todo, fraudes, trucos, montajes, datos tergiversados. Es decir, que lejos de parecer un edificio totalmente compacto, el tema Unmo pues presenta grietas y fisuras por todos los sitios. Los defensores del asunto Humo se basan en dos pilares fundamentales, dos casos, San José de Valderas y Aluche. ¿Existe alguna evidencia que pueda hacernos pensar que esos casos son fraudulentos? Bueno, voy a empezar por el segundo, que tal vez sea el que a lo mejor conocen o puedan conocer más nuestros oyentes, y que en su día tal vez un tanto pretenciosamente se le llamó un caso perfecto. En principio, ¿por qué fue esto así? Pues porque al lado de unos testimonios de unas personas del barrio de San José de Valderas, que pertenece al pueblo de Alcorcón de Madrid, y luego de otra zona donde supuestamente se habría producido la segunda secuencia de aquello el 1 de junio de 1967, que es la colonia de Santa Mónica, en la carretera de Boadella del Monte. Junto a estos testimonios, repito, existía lo que se podía presentar como una evidencia fotográfica del supuesto ovni realizando unas evoluciones sobre los castillos de San José de Valderas, para luego desaparecer por la carretera, o mejor dicho, más que desaparecer, llegar por la carretera de Extremadura y luego dirigirse hacia Madrid. Bueno, pasaron los años, esto se siguió considerando el caso perfecto, pero ya la primera voz de alarma en España la dio un investigador gallego, Óscar Rey Brea, el cual en 1971-1972 realizó unos análisis, pero no de los negativos, sino de copias en papel de las fotografías, y ya llegó a la conclusión de que aquello era una maqueta suspendida de un hilo sin más. Claro, como decías tú, para los crédulos o creyentes en el tema de Unmo podrían argumentar en contra diciendo, bueno, pero esos análisis no tienen excesivo rigor, puesto que no se hicieron sobre los mismos negativos, sino sobre copias en papel. Bueno, al fin y al cabo resultó igual, ya que 4 años después, en 1976, Claude Poer, del Centro Nacional de Estudios Espaciales, con sede en Toulouse, en Francia, pudo analizar los negativos, los mismos negativos de las fotografías de San José de Valderas, y llegó a las mismas conclusiones que el investigador español 4 años antes, con muchos más matices, ya fruto de la investigación que él hizo. Incluso llegó a lograr averiguar, bueno, las dimensiones más o menos exactas del objeto, que para él eran simplemente 2 platos de plástico de camping encarados, es decir, pegados, y que en una de sus caras se habría dibujado el famoso símbolo de Unmo, que, como recordarán los telespectadores, es una H mayúscula con un palo vertical cruzando en medio. Y ya cuando desaparece esto como puntal fundamental de la supuesta evidencia extraterrestre de Unmo, bueno, forzosamente, no voy a decir yo que el resto se desmorone definitivamente o que se venga abajo, pero que se produce una rebaja bastante considerable en cuanto a su credibilidad, claro. ¿Cómo interpretas la aparición del símbolo de Humo en casos como el de Voronev? Bueno, por ejemplo, es que aquí hay que tener en cuenta que fue un caso que acaeció en la Unión Soviética y que en su contexto cultural, pues el símbolo de Unmo, que como he dicho antes es un H mayúscula con un trazo vertical, es conocido, ya que en este momento no lo recuerdo exactamente, pero me parece que equivale a la letra Z del alfabeto cirílico ruso. O sea que la aparición del símbolo de Unmo, como dices tú, en el caso de Voronev, a lo mejor podría tener esa explicación porque ya entra dentro del contexto cultural soviético. Lo digo como hipótesis, claro. Aunque luego posteriormente se recibieron cartas de Unmo en las que los supuestos unmitas decían que el caso de Voronev era, digamos, obra suya. ¿Cuál es vuestra conclusión después de la investigación sobre el caso Aluche? Sí, bien, el caso Aluche fue con el que comenzó básicamente el tema de Unmo. Antes he dicho que la parte conocida se inició con
las primeras llamadas telefónicas y cartas que recibió Fernando Sesma Manzano hacia 1966, y justo en el comienzo de esto se sitúa el caso de Aluche, que ocurrió el 6 de febrero de ese año, de 1966. ¿Y por qué se relacionó con el tema de Unmo? Porque uno de los testigos, José Luis Jordán Peña, observó en el objeto que él afirmó ver, bueno, él dijo que era un objeto en forma triangular, con los vértices curvos, y que en la parte central presentaba un grafismo, un símbolo muy parecido al que ya en esas mismas fechas comenzaba a salir como signo autentificador en los informes de Unmo, y que era la H mayúscula que ya he mencionado. Bueno, él en un principio, según la investigación realizada por los estudiosos catalanes Antonio Rivera y Rafael Farriols, que luego devino en el libro Un caso perfecto, precisamente, ahí explicaba Jordán en una de las cartas que dirigió a estos investigadores que él en principio asimiló ese símbolo, ese grafismo, como una especie de tobera para la salida de gases del aparato que él vio. O sea que, al menos según lo que dijo él en primera instancia, no lo relacionó para nada ni con el tema de Unmo ni con una nave extraterrestre además. Él durante muchos años sostuvo la tesis de que aquello, lejos de ser un ovni o un BEF, vehículo extraterrestre dirigido, la denominación que hicieron popular precisamente Rivera y Farriols en Un caso perfecto, no habría sido, como digo, ni un ovni, ni un BEF, ni una nave extraterrestre, sino para él un prototipo de alguna potencia de entonces, Estados Unidos o la Unión Soviética, que lo ensayaron precisamente en esa zona. Bueno, pues yo creo que ya está. Okay. Pues con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Mañana a las 8.